Hola chicos, el día de hoy vamos a entrar a una nueva unidad, en este caso que es secado, que bueno, trabajando un poco hablando acerca de la operación como tal, es similar a evaporación, con tal vez la diferencia de que en secado se trabaja más con lo que son sólidos. O sea, cuando digo se parece a evaporación en el sentido de que el objetivo es remover agua. Sin embargo, en secado, ellos se trabajan con sólidos, a excepción cuando se tienen secadores en spray, en donde ahí sí entra una solución líquida. Por ejemplo, este tipo de secadores se utiliza para hacer leche en polvo. Primero, o sea, el proceso de producción de leche en polvo, una vez que ya tal vez se tiene toda la mezcla, primero pasa por un sistema de evaporación, em, para tratar de concentrarla hasta lo más que se pueda y posteriormente pasa a un secador en spray donde ya se convierte en polvo como tal. ¿Ok? Pero ya les digo, el principio es básicamente el mismo, el objetivo es remover agua. ¿Ok? Pero tal vez, bueno, el día de hoy vamos a ver un poco de teoría y hacer un ejercicio. Para entender de mejor manera lo que es el secado, primero tenemos que conocer unos nuevos conceptos en base a lo que es humedad. En este caso, humedad con respecto tal vez a sólidos. Vamos a poner aquí sólidos. ¿Ok? Entonces, en ese sentido tenemos humedad libre y también tenemos la humedad en equilibrio. Esa humedad libre en realidad es em, el agua o la cantidad de agua que nosotros podemos remover. Es lo que nosotros podemos remover como tal. ¿Ok? Por eso es que eso también se conoce como agua no ligada. Agua no ligada. Es decir, todo lo que nosotros podemos remover, ya sea utilizando la operación de secado, alguna otra operación, lo que sea, con tal de que pueda ser removido, eso es lo que se conoce como humedad libre. Con respecto a lo que es humedad en equilibrio, este en cambio se conoce como agua ligada, agua ligada corresponde o representa esa cantidad de humedad que ya no se puede retirar, ¿ok? Por lo general, o sea, digamos, si nosotros utilizamos un secador, vale la redundancia, para secar un sólido, no es que nosotros vamos a llegar a la humedad de cero, ¿ok? A una humedad de cero, por más que nosotros lo tengamos ahí 20 horas, 1000 horas, un año entero, nunca vamos a llegar a esa humedad de cero. Siempre lo que vamos a llegar es esa humedad en equilibrio, porque al final hay cierta agua que tal vez no se puede quitar de manera física, en el sentido, digamos, utilizando esta operación de secado, sino que puede ser removida químicamente. Pero incluso hay otra que ni así puede ser removida. Entonces ya cuando esa cantidad de agua ya no puede ser removida, eso es lo que representa en sí la humedad en equilibrio. ¿Ok? Pero a ver, nosotros ahora, este otro concepto, ¿cómo nosotros determinamos cuánto es la humedad removida? Nosotros podemos hacerlo de dos maneras. Uno, lo que es base seca, que esto está en, digamos, kilogramos de agua sobre kilogramo de sólido seco. Si ven, SS es kilogramo de sólido seco. Y esto que está aquí, o sea, se lo calcula por diferencia de pesos. Esto que está aquí, WS, es a la final eh, la masa, aquí masa del sólido seco, y este que está aquí es la masa del sólido húmedo. O sea, es decir, tal vez al inicio del sólido húmedo. ¿Ok? Entonces, esa es una forma, determinándolo mediante o usando lo que es base seca, o la otra forma es mediante base húmeda, que en este caso la respuesta de humedad sería en kilogramos de agua sobre kilogramo de sólido húmedo, y esto se lo voy a poner entre paréntesis para indicar qué representa.
kilogramos de sólido seco más kilogramos de agua. Ok, esto que está aquí representa esto. Entonces, ¿cómo lo determinamos? Simplemente una vez que ya tenemos la base seca, utilizamos ese mismo valor y lo metemos en esta ecuación y ahí tenemos lo que es la humedad en base húmeda. ¿Qué esas son las dos formas? Con respecto a cómo determinamos la humedad libre se la determina como cuánto es esa cantidad de agua que se removió menos la cantidad de humedad en equilibrio. Y todo eso representa X, que es la humedad libre. Está acá. Ok, entonces así se tiene tal vez una mejor medida de en realidad cuánto se pudo remover, porque digamos, si aquí, si yo digo nomás, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, yo digo, ya, yo puedo remover 0,5 kilogramos de agua por kilogramos de sólido seco. Y yo sé que mi humedad en equilibrio, digamos que es 0,05, también en base seca. ¿Ok? Entonces, en realidad, lo que yo removí, o sea, la cantidad de humedad que se removió es 0,45. Entonces, como les decía, eso que está aquí me da una mejor noción de en realidad cuánto yo retiré de humedad de mi sólido. Porque obviamente, siempre va a llegar, o sea, siempre voy a llegar a ese punto de la humedad en equilibrio, que es agua ligada, que yo ya no voy a poder remover mediante este tipo de operaciones. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? Aquí en este capítulo vamos a utilizar lo que son las curvas de secado. En este caso se trabajan con dos, ¿verdad? Una que está, una que es la gráfica de humedad libre versus el tiempo, y la otra que es la tasa de secado sobre la humedad libre, o sea, o versus la humedad libre. Ok, estos gráficos como tal nos dan bastante información. Bueno, primero tal vez, no sé si ya hayan visto esto en clase, pero una de las informaciones más importantes que nos dan es sobre los periodos de secado, ¿ok? No es que yo ponga un sólido a secar eh, y, un ejemplo, por 10 horas, y las 10 horas la tasa de secado va a ser la misma, no, siempre va a tener diferentes periodos de secado. Como pueden ver, aquí está A, B, C, D, E, y esto es lo que representan. Siempre que se comienza con un secado, con enfriamiento o calentamiento del sólido, por lo general, sería tal vez como por calentamiento, o sea, igual sí existe también con enfriamiento, pero por lo general es, o tal vez para verlo un poco más enfocado a la práctica, es cuando, digamos, yo meto mi sólido, lo meto a secar, y es cuando recién está comenzando a ganar temperatura. O sea, recién se está calentando. ¿Ok? Ese periodo siempre suele ser un periodo un poco corto. Posterior a eso le sigue el periodo de secado a velocidad constante, es decir, este que está aquí, desde B a C, o como se puede ver acá, de B a C. Tal vez un pequeño paréntesis. La gráfica, la de humedad libre versus tiempo, sí se lee de izquierda a derecha, pero la gráfica del tiempo de secado versus la humedad libre se lee de derecha a izquierda. O sea, de aquí para acá, y esta sí se lee de acá para acá. Listo. Entonces, bueno, retomando, mi periodo de B a C o B a C es donde se tiene ese periodo de velocidad constante. Justamente aquí en este que está aquí, donde tenemos como tal la tasa de secado, ahí podemos ver que esto que está aquí es constante. Y de manera paralela, en este gráfico se ve como una línea recta. ¿Ok? Por eso les digo, estos gráficos están bien conectados. De ahí le sigue, bueno, el primer periodo de velocidad decreciente, como podemos observar así, y así también. Y bueno, le sigue un segundo periodo de velocidad decreciente, que es del D al E. Ahora, como yo les había mencionado, este tipo de gráficos no solo están interconectados, o sea, o conectados porque tienen eh, información bastante importante,
pero también nos dan otra información. Por ejemplo, el periodo de velocidad a secado constante, hasta este punto nosotros llegamos a lo que se denomina humedad crítica. Humedad crítica. Entonces, digamos que a nosotros nos dan solo esta gráfica y nos dicen, bueno, ¿cuál es la humedad crítica? Nosotros simplemente vemos hasta qué punto ocurre el secado a velocidad constante, en este caso este que está aquí, y en el eje Y, por acá, esta sería la humedad crítica, ¿ok? Incluso nosotros podemos ver acá que en el punto C, este que está aquí es la humedad crítica. Y podemos ver que obviamente es el mismo valor. ¿Ok? Entonces nosotros esto sabemos cuál es la humedad inicial del sólido, la humedad crítica del sólido, listo. Pero bueno, en este tipo de gráficos nosotros no podemos saber cuánto es la humedad en equilibrio. ¿Por qué? Porque al final aquí el eje X y acá el eje Y es humedad libre, ¿ok? Que como tal, ya habíamos visto, considera la humedad en equilibrio. Entonces, digamos, ¿qué pasa si nos dan este tipo de gráficos? En este, que es un gráfico parecido al que está acá, o sea, la única diferencia es que aquí está graficado el contenido de humedad, o sea, lo que habíamos denominado XT, no la humedad libre como está acá. En este tipo de gráficos, además de la humedad crítica, que yo sé que va a ser este punto que está aquí, humedad crítica, yo voy a poder determinar la humedad en equilibrio, que es cuando tal vez termina mi punto E, que es el segundo periodo de secado a velocidad decreciente. Entonces, cuando ya llegue aquí, porque al final esto, digamos, si sigue, va a ser un poco, va a tener un comportamiento asintótico, y justamente en esa asíntota es que yo voy a tener mi humedad en equilibrio. En este caso, ¿por qué llega a cero? Porque obviamente aquí ya estoy considerando la humedad libre, ya resté esa humedad en equilibrio. Entonces, ese hay que tenerlo bastante en cuenta. Lo mismo, tal vez en este tipo de gráficos. Si al punto al que yo llego, ok, mi punto E llega al cero, entonces yo sé que estoy trabajando con gráficas de humedad libre. En cambio, cuando yo tengo tal vez gráficas, porque o sea, sí se pueden hacer gráficas no solo con humedad libre, sino con el contenido de humedad XT, ok, pero si yo tal vez tengo gráficas con XT, mi E nunca va a llegar a cero. ¿Por qué? Porque obviamente hay una cantidad de humedad que no se puede remover del sólido y esa es la humedad libre. ¿Ok? Bueno, espero que tal vez eso ya haya quedado claro. En caso de que tengan alguna pregunta, ya saben, lo pueden dejar en los comentarios o me pueden escribir directamente. ¿Ok? Estas gráficas me sirven bastante para lo que es, para yo poder determinar el tiempo de secado. Si yo tengo, aquí tal vez hay que dar una especificación de que para yo determinar las gráficas, perdón, para yo determinar el tiempo de secado, necesito trabajar con las gráficas de humedad libre. Humedad libre. Es decir, que yo esa que está aquí la tendría que pasar a algo acá, algo así. ¿Cómo lo hago? Simplemente, tal vez yo obtengo todos estos valores, sé cuánto es la humedad crítica y simplemente a todos esos valores le resto la humedad crítica para pasarlo a términos de humedad libre. O acá, esta que está aquí también tiene que ser en humedad libre, hago lo mismo, obtengo todos los puntos, los valores, sé cuánto es la humedad crítica y a todos esos valores le resto la humedad crítica para pasar a humedad libre. ¿Ok? Entonces, si yo tengo la gráfica de humedad libre sobre tiempo, o bueno, perdón, versus tiempo, el tiempo de secado yo lo puedo determinar de manera gráfica. Es decir, digamos que esta sea la gráfica para un sólido A. Y me digan, bueno, determina cuánto es el tiempo para pasar de eh, uy, una humedad libre de 0,2 a una humedad libre de 0,1.
kilogramos agua sobre kilogramos de sólido seco. Entonces, simplemente, ¿qué hago? Me ubico. ¿Dónde está 0,2? Sería desde aquí, desde más o menos aquí. Vamos a ponerle 3,9 hasta 1, que sería por aquí. Vamos a ponerle 5,9 y simplemente por diferencia, esto sería 2. Y como está en horas, el tiempo sería 2 horas. ¿Ok? ¿Qué pasa si a la final me dice desde 0,3 a 0,1? Entonces, consideraría desde acá, de aquí, tal vez que será 2,1. Y todo este valor sería mi tiempo de secado. ¿Ok? Entonces, en realidad sí es manejable o es sencillo cuando se tiene esa gráfica en específico. ¿Qué pasa si tenemos la gráfica de acá, en la que tenemos la velocidad de secado o la tasa de secado sobre la humedad líquida? En este caso, se aplica esta ecuación que está acá, donde R representa la tasa de secado, L representa los kilogramos del sólido que se van a secar, ¿ok? Y A representa el área de transferencia, área de transferencia, en el que ocurre obviamente la operación. Y esto va a depender bastante del tipo de secador, ya sea que se tenga uno de bandejas, uno de lote, ay, perdón, es el mismo. Un secador de bandejas, uno de leche empacado. De eso va a depender bastante el área, ¿ok? Y simplemente aquí lo que yo haría es hacer una integración. Tal vez en el periodo de secado constante es el más sencillo porque justamente, vamos a poner aquí, para el periodo B a C, que es el periodo de secado constante, R va a ser igual menos LS sobre A de X de T. Entonces, ¿qué hago? Paso el de T acá, se me quedaría menos LS sobre A de X R. ¿Ok? Y con las integrales. A la final, eso que está aquí es una constante, que justamente es el periodo de velocidad constante, y esa R se denomina RC. Entonces se puede sacar de la integral. Entonces al final me quedaría como el tiempo 2 menos tiempo 1 o simplemente la diferencia de tiempo, igual menos LS sobre ARC x2 menos x1. ¿Ok? Entonces aquí simplemente, ¿qué necesitaría? Necesitaría cuánto es la cantidad de sólidos que voy a secar, cuánto es el área, cuál es esa constante de velocidad, perdón, cuánto es esa tasa de velocidad constante, cuáles son los, las humedades, o sea, la humedad inicial y la humedad final a la que yo quiero llegar, y simplemente esto, bueno, a la final, este cero, entonces simplemente me quedé como que el tiempo va a ser igual a todo eso, que es la más sencilla. Pero ahora, ¿qué pasa en el resto de periodos? Especialmente los periodos de velocidad decreciente. En esos periodos de velocidad decreciente ya la tasa de secado no es constante. Ya si se dan cuenta es una función, digamos, acá podemos aproximarlo, ese periodo, digamos, de AC podemos aproximarlo como una función lineal. Esto que está aquí, bueno, ya no tendría una función lineal, sería, perdón, ya no podríamos hacerlo eh, una aproximación por una función lineal, ya sería otro tipo de función. Entonces, ahí sí, digamos, ya sea de C a D o de D a E, en ese caso ya no se puede dejar sacar R de la integral. ¿Ok? Entonces ahí sería así, de XR, porque aquí R sí se podría
No, perdón, aquí R sí depende, es una función de X, ¿ok? En este tipo de casos se pueden aplicar métodos numéricos para resolver eh, el área bajo la curva, porque al final eso es lo que queremos, o bueno, en caso de que se pueda obtener la ecuación de la recta, bueno, ya sea en este caso, o la ecuación de esta curva, obviamente en términos de X, porque el eje X es la humedad libre, ahí se lo puede reemplazar y hacer y proceder con la integración normal. Ok, pero bueno, como les he dicho, tal vez esta que está aquí es la parte un poco más eh, compleja, cuando ya se están trabajando con periodos de CAD o de DAD. Listo, entonces, bueno, vamos a resolver un pequeño ejercicio. Entonces, el ejercicio me dice un sólido con una humedad de 0,5 kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco y una densidad aparente de 760 kilogramos sobre metro cúbico. Se seca en un secador de bandejas de 45 centímetros de largo, 20 centímetros de ancho y 2,5 centímetros de profundidad. ¿Ok? Se ha encontrado que el contenido crítico de la de humedad es de 0,30 y la humedad en el equilibrio es de 0,05 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. La tasa de secado en el periodo de velocidad constante es de 0,36 gramos sobre segundo metro cuadrado. Suponiendo que la velocidad de secado durante el periodo de velocidad decreciente es proporcional al contenido de humedad libre, hay que entonces determinar cuánto es el tiempo requerido para secar el sólido de 0,4 a 0,3 y 0,2 a 0, perdón, de 0,4 a 0,2. ¿Ok? Ahora, lo primero que hay que tener en cuenta es que en este caso, o bueno, aquí nos están dando toda la información para nosotros poder construir esas gráficas. Y eso nos va a permitir eh, saber qué tipo de ecuaciones utilizar. Si yo puedo utilizar tal vez directamente la gráfica humedad libre versus tiempo, o si yo uso la gráfica que es tasa de secado versus humedad libre. En este caso, tal vez esa sea la que tengamos que usar, especialmente ¿por qué? Porque nos dan ya cuánto es esa tasa de secado en el periodo de velocidad constante, es decir, nos están dando RC. ¿Ok? Entonces, primero vamos a tal vez construir la gráfica humedad libre versus, bueno, tiempo, tal vez no sabemos, pero es para poder identificar cuáles son los periodos. ¿Ok? Entonces, aquí nos dice que el sólido tiene una humedad, vamos a poner aquí, humedad inicial, vamos a ponerle T, porque es la humedad, o sea, en sí el agua removida, 0,5 kilogramos de agua sobre kilogramo de sólido seco. ¿Ok? ¿Qué más? Nos dice que la humedad crítica es 0,30 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. Y nos están dando una humedad en equilibrio. Esta humedad en equilibrio es para nosotros poder pasar esto a humedad libre. Entonces, X0 en humedad libre sería 0,5 menos 0,05, sería 0,45 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. Y acá sería XC, uy, eso es igual a, sería 0,25. Para nosotros pasar estos datos que están en humedad en base seca a poder pasarlos a humedad libre. 0,25 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. Listo, entonces ahora esto nosotros a la final tendríamos una gráfica, uy, qué chueca, una gráfica algo así. Vamos a poner aquí 0,45, es el punto donde partimos.
hasta la humedad crítica, 0,25. Todo esto sería el periodo de velocidad constante. Velocidad constante. ¿Ok? Hasta aquí. Ok. Listo. Ese sería el periodo de velocidad constante. Y ya obviamente lo que le sigue, o sea, toda composición de humedad que esté por debajo va a ser el periodo de velocidad decreciente, puede ser el primero, y ya por acá, bueno, ya llegando a cero, porque estamos hablando de una gráfica de humedad libre. Ya, bien, ya, algo así. Bueno, algo así más o menos. ¿Ok? ¿Y cómo sería tal vez la gráfica de la tasa de secado o el drying rate, que es aquí, y acá sería el, em, la humedad libre. Humedad libre. Como les había mencionado, esta se lee de derecha a izquierda, entonces aquí sería 0,45 hasta 0,25. Todo esto sería el periodo constante. Aquí sería RC. Y esto que está acá, ¿ok? Sería el periodo de velocidad decreciente. Aquí nos dan tal vez una pista muy importante. Nos dice, suponiendo que la velocidad de secado durante el periodo de velocidad decreciente es proporcional al contenido de humedad libre. Es decir, que al final esto va a ser algo así. ¿Ok? Y todo esto va a ser esto va a ser el periodo de velocidad constante y esto el periodo de velocidad decreciente. ¿Ok? Entonces nos piden que calculemos cuánto es el tiempo requerido para sacar el sólido de 0,4 a 0,3 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. Hay que tener en cuenta que eso que está aquí obviamente no está en humedad libre, entonces nosotros tenemos que pasarlo a humedad libre para poder comparar con el gráfico, porque acordémonos, este gráfico está en términos de humedad libre, que no es lo mismo que la humedad normal, porque la humedad libre, acordémonos que considera esa humedad en equilibrio. Listo. Entonces, en este caso, vamos a ponerle como x1 sería 0,4 y queremos ir a un x2, 0,3. Ok, esto sería x1t y x2t. ¿Listo? ¿Cómo sería x1 en humedad libre? Sería 0,35 y acá x2 en humedad libre sería 0,25. O sea, es decir, que al final yo voy a llegar justo a mi humedad crítica. Y de igual manera, en este periodo, estaría yendo, vamos a poner otro color, desde 0,35 por aquí, desde 0,35 hasta acá. También sigo en el periodo de secado constante, a velocidad constante. Entonces, simplemente, ¿cómo me quedaría? Yo usaría R igual a menos LS sobre A de X de T
Sería, ya me voy a poner por acá, el tiempo de secado es igual a menos LS sobre A por RC y simplemente aquí por X2 menos X1. Ok, entonces aquí simplemente me faltaría determinar cuánto es LS y cuánto es A. Para determinar LS, yo utilizo lo que es la densidad del sólido que me dan y tengo que determinar el volumen de la bandeja, porque al final yo quiero saber, digamos, cuántos sólidos yo voy a secar. Entonces ya me están dando las dimensiones de mi bandeja. Me están dando, ok. Y bueno, asumiendo que tal vez toda la bandeja va a estar llena, toda la bandeja va a estar llena, entonces simplemente yo puedo calcular el volumen de la bandeja como, obviamente sería largo por ancho por profundidad, es decir, 40 centímetros, perdón, 45 centímetros, 45 centímetros por 20 centímetros por 2,5 centímetros. Y todo esto va a ser igual a 2.250 centímetros cúbicos. Que si lo divido para 100 no, si lo divido para 100 al cubo, me va a dar 2,25 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y tal vez, ¿por qué lo paso en metros cúbicos? Porque la densidad que a mí me están dando están en unidades de kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Ahí tendría este ya volumen. Y simplemente eso multiplicaría aquí por la densidad del sólido y ya obtendría cuánto es LS. Vamos a hacer por acá. Sería LS igual a la densidad 760 kilogramos sobre metro cúbico por el volumen 2,25 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y esto me queda en kilogramos de sólidos que voy a secar. Esto sería 1,71 kilogramos de sólido seco. ¿Ok? Entonces ya tengo LS. Vamos a poner acá. Esto ya lo tengo. ¿Qué me faltaría? El área. O sea, en este caso, a ver, a mí me están dando largo, ancho y profundidad. Vamos a poner ancho, largo y profundidad. En realidad, la transferencia de calor aquí se va a llevar en lo que es el largo y ancho de la bandeja. La profundidad no va a intervenir mucho, entonces el área simplemente sería el largo por el ancho de la bandeja. Es decir, em, 45 centímetros por 20. Y esto me va a dar 900 centímetros cuadrados o 0,09 metros cuadrados. ¿Ok? Entonces simplemente ya con esto retomaría. ¿Cuánto sería el tiempo de secado? Esto sería menos LS, 1,71 kilogramos, dividido para el área, 0,09 metros cuadrados, por RC que me decían que era 0,36 gramos sobre segundo metro cúbico, ¿sí? Y esto por X2, 0,25, menos X1, 0,35. ¿Ok? Aquí tal vez lo único que faltaría es pasar los kilogramos a gramos por un kilogramo es 1.000 gramos, así ya todos están las mismas unidades y se me va, bueno, kilogramos, kilogramos, gramos con gramos, metro
aquí, perdón, es metro cúbico, perdón, metro cuadrado. Se va metro cuadrado con metro cuadrado y finalmente esa respuesta me va a quedar en segundos. Ok, entonces esto me quedaría como 5277,77 segundos. Y a la final, el tiempo de secado siempre se suele dejar en horas, porque bueno, por así decirlo, suena más bonito, en vez de decir, ah, ya, se necesitan 5277 segundos, preferible pasarlo a horas. Entonces sería eso, serían por una hora, es 3600 segundos, y al final el tiempo de secado me va a dar 1,466 horas. ¿Ok? Ese sería el tiempo necesario para yo poder secar mi sólido de 0,4 a 0,3. Listo, pero ¿qué más? Esa sería tal vez la primera parte. La parte, creo que lo puse A. Ahora vamos con la parte B. Me dice que lo quiero secar ahora hasta 2. Vamos acá. B. em, de 0,4 a 0,2 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. En este caso, ya sabemos, X1, T, 0,4, X2, T, 0,2. Pasemos la humedad libre, X1, 0,35 y X2 es igual a 0,15. ¿Ok? Entonces, en realidad, nos piden, vamos a poner en otro color, nos piden llegar, bueno, de igual, desde 0,35, pero ahora hasta 0,15. O sea, todo es. Pero en todo ese trayecto nosotros vamos a tener una parte que pertenece al periodo de velocidad constante y otra parte que pertenece al periodo de velocidad decreciente, donde ya no se tiene una velocidad constante, sino que como se puede ver, la humedad libre ya esa influencia. O sea, en realidad RC, bueno, perdón, R, la tasa de secado, ya está en función de la humedad libre. ¿Listo? Entonces, tal vez cómo nosotros aquí lo hacemos o cómo nosotros resolvemos. A la final, el tiempo de secado va a ser menos LS sobre A, esto va a ser de X sobre R, ¿verdad? Desde, desde ese 0,35 hasta 0,15. ¿Ok? Nosotros sabemos que este tipo de bueno, integrales podemos, por así decirlo, separarlas. Sería esto menos LS sobre A. Esto va a ser desde 0,35 hasta, hasta XC, es decir, hasta 0,25 de XR más de 0,25 hasta 0,15 de XR. ¿Ok? Aquí estamos separando por los dos periodos. Este que está aquí es el periodo de velocidad constante y el que está acá es el periodo de velocidad decreciente. ¿Ok? Como tal, esto que está aquí, esto nosotros ya lo calculamos acá. eh, Acá. Entonces, a la final ya tenemos ese tiempo. A la final, tal vez, dejémoslo de otra forma. Esto sería TS menos LS sobre A, 0,35, 0,25 de XR menos.
LS sobre A de 0,25 hasta 0,15 de XR. ¿Ok? Esto que está aquí es lo que les decía, es lo que ya calculamos en el literal anterior, que son 1,466 horas. Entonces, en realidad, solo me faltaría determinar esto y sumar esos dos tiempos, y todo eso sería el tiempo de secado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo, cómo lo hago? Aquí es donde tal vez entra en juego lo que me decía el ejercicio. Vamos nuevamente, aquí sería el drying rate, sería la humedad libre, 0,45, 0,25, todo esto sería RC, ¿ok? Y aquí estaría 0,15. Esto, obviamente, esto lo pongo porque el ejercicio me dice que la humedad libre, o me dice que suponga, acá está, que la velocidad de secado durante el periodo de velocidad decreciente es proporcional al contenido de humedad libre. O sea, a la final yo puedo decir que sí tienen este comportamiento lineal. Y aquí yo sí puedo determinar esta ecuación de la recta. Entonces, como es una recta, esto va a tener prácticamente un comportamiento de y es igual mx más b. ¿Ok? B es 0, porque directamente como es humedad libre, va a cortar en 0, 0. Entonces esto ya no me importa. Esto quedaría entonces como y es igual a mx. O tal vez r, que es la velocidad de secado, es igual a mx, humedad libre. Entonces me falta determinar esa pendiente. ¿Cómo se determinan las pendientes? Las pendientes cuando yo tengo dos puntos, se la determinan como los valores de y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Que esto sí tengo. Entonces, digamos, aquí yo tengo un punto, mi primer punto, que es x crítico, r constante, y mi segundo punto que es 0, 0. ¿Ok? Entonces, a la final, esto me quedaría como rc menos 0, xc menos 0. O sea, a la final, RC sobre XC sería mi pendiente y mi ecuación de la recta para el periodo de velocidad, voy a poner acá, periodo, velocidad decreciente, sería R es igual a RC XC, aquí sería X. Listo. Y eso que está aquí es lo que cambio aquí como R. Es decir, el tiempo de secado para ese periodo, voy a ponerle 2. Vamos a poner que esto es TS1 y todo esto TS2, ¿ya? Menos LS sobre A, la integral de x r. O sea, es decir, todo esto lo reemplazo acá, porque yo ya encontré esa ecuación de la recta. Que eso sería menos LS sobre A de x RC XC por X. ¿Ok? A la final, esto que está aquí es constante. Entonces, esto me quedaría como menos LS sobre A RC XC
Eso sería la integral de dx. Ok, déjenme ver más diapositivas. Ya me quedé sin diapositivas. Ok, entonces esto, el tiempo de secado, 2, sería tiempo de secado igual a menos LS sobre a RC sobre XC. Y ya puedo poner directamente, porque ya sabemos cuánto es la integral de 1 sobre X, sería esto por logaritmo natural de, un poquito, sería aquí de 0,15 menos logaritmo natural de 0,25. Ok, entonces aquí ya simplemente sería de ese segundo periodo. Menos LS, ya vimos que era 1,71 kilogramos, que lo pasábamos a miligramos sobre un kilogramo, lo pasábamos a gramos, más A, que era 0,09 metros cuadrados, RC, que es 0,36 gramos sobre segundo metro cuadrado, dividido para 0,25, que es la humedad en equilibrio, y todo eso por el logaritmo de 0,15 menos el logaritmo de 0,25. Listo, entonces este tiempo de secado 2 va a salir como 6.740,06 segundos, que si lo pasamos a horas, esto va a ser 1,872 horas. Ok, pero ese no es el tiempo total de secado, sino que sería la final TS1 más TS2, como era 1,872 horas. Entonces, a la final, para pasar de 0,4 a 0,2, el tiempo total de secado va a ser esa suma, va a ser 3,338 horas. ¿Ok? Y listo, eso sería todo. Ya saben, chicos, si tienen alguna pregunta, me pueden escribir. Pueden dejar la pregunta en los comentarios de este video o me pueden escribir en caso de que algo no haya quedado claro. Esta explicación tal vez les va a servir bastante para un ejercicio del deber. No estoy segura cuál, o sea, cuál era el número, pero para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Listo, chicos, pasen bien.